Antes de empezar, como iba diciendo, vamos ahorita un poquito contratiempo. No creo que, sí creo que podemos terminar el 9, pero tenemos que ir avanzando. Eh, el curso, en la sección 11, estoy dejando puntitos extra para lo que es la sección 11. Estos son, como les había dicho a los muchachos, son consultas que ustedes tienen que hacer, ¿va? Para ir practicando de los temas vistos anteriores a este. ¿Ok? Cada, o sea, todos los ejercicios de las consultas, si ustedes la realizan y lo realizan bien, tendrán sus 10 puntitos extra. Porque a la larga ustedes pasan haciendo la plataforma, pero igual se les da un puntaje a ustedes que es Infop, porque les va a dar un diploma, se supone. Entonces, entonces debo dejar de tareita esto, me lo pueden entregar cualquier día de la otra semana, hasta tiene fecha tope hasta el 20. Son consultas facilitas, si tienen sus dudas, abran las clases anteriores, va. Como les digo, la fecha tope es hasta el 20. Me los va a enviar por correo, ya les voy a enviar mi correo por WhatsApp para que ustedes vayan ahí. ¿Ok? El 20 de este mes. O el Ah, próximo. del 20, el 27, perdón. Tienen hasta el 27, ahí es que me equivoqué. Tienen hasta el 27 de junio para entregarme eso. O sea, tienen desde hoy hasta el 27 para entregarme cualquier día de esos, es la sección 11. ¿Estamos? Cheque va. Entonces, como les digo, esos son 10 puntitos Ya está bien. extra. Y va a haber otro también que va a ser 10 puntitos extra, ¿ok? Que es el 20. Pero todavía no hemos llegado ahí, entonces no se preocupen. Mi idea es terminar los temas, muchachos, porque ya vamos a lo de PL, SQL. Estamos un poquito atrasaditos, pero vamos a ir avanzando. Voy a intentar explicar lo más breve posible esto porque ustedes ya conocen sentencia insert, la actualización de valor de columna de supresión de filas y todo eso vamos a ir viendo. ¿Va? Vamos a ver hasta dónde llegamos. Estamos, entonces empezamos. Eh, La pantalla, Lick. híjole, gracias. Pensé que la había presentado. Miren que a mí se me olvida. Ahora siempre se me olvida. Vamos a reproducir la sentencia 12. ¿Ok? Entonces, eh, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver lo que la sentencia insert ya la hemos utilizado para introducir valores, ¿va? Entonces, los objetivos de eso dice que es más que todo explicar para qué sirve la importancia de poder modificar datos dentro de una base de datos, ¿va? Construir y ejecutar sentencias insert e insertar una única fila con una cláusula values, después utilizar valores especiales y todo eso, ¿va? También sentencias de insert, copiar filas y tablas mediante una subconsulta. Ok, eso es lo que vamos a ir viendo. Esta sección de la 12.1 explica más que todo cómo generar un reporte, ¿va? A veces nosotros tenemos tablas, las cuales nosotros queremos hacer una copia, pero para generar un reporte. Entonces se puede crear una tabla con ese fin de que usted sabe que usted tiene su tabla normal, tiene un montón de registros, ¿ok? Un montón de registros y a usted se le hace difícil poder hacer un reporte de cierto tipo de empleados, por decir así. Digamos que tengamos como 500 empleados y todos están regados ahí, va, por departamento y todo. Digo, no quiero hacer una consulta normal, digo, necesito hacer un reporte, entonces necesito crear una tabla. Entonces puedo crear una copia de una tabla yo y en esa tabla puedo insertar esos valores de esos empleados, ¿ok? Con el fin de generar un reporte para cada departamento, ¿ok? Porque la verdad, uno llega a imprimir eso. Entonces vamos a ir viendo, ¿ok? Dice que la copia de las tablas antes de la inserción dice que antes que todo será usted responsable de modificar las tablas de esquema. Eso también tiene que ver con una copia. A veces uno hace modificaciones que uno puede hasta incluso fallar, va y modificar ciertas cosas y no es eso.
También será responsable de restaurar, e igual que un administrador, la base de datos y que es su responsabilidad. Hay que mantener siempre las tablas en su esquema de estado original, ¿ok? Siempre hay que tener un respaldo, muchachos, de las tablas que ustedes tengan, aunque sea el código de la consulta, para así prevenir cualquier lamento, ¿va? Siempre que, por eso se crea una copia, ¿ok? Si se va a hacer una modificación, crear una copia mejor. En cada actividad, práctica utilizará copias de tabla que cree, pero no la original, ¿ok? Entonces ustedes tendrán su tabla original y después van a crear una copia, ¿ok? Para que así ustedes tengan su tabla original y hagan su comparación con respecto a la copia. Ahora ya no estamos visualizando información, sino estamos creando tablas, ¿ok? Entonces debe asignar un nombre a cada tabla copiada. Puede ponerle copia de tabla de empleados, copia de tal cosa o dúplico de tal tabla, como ustedes crean conveniente, ¿ok? Eso no hay límite. Entonces, la copia de las tablas no hereda las reglas. Eso es una cosa que ustedes tienen que tener en cuenta, que cuando ustedes copian una tabla, no va a heredar lo que es la clave primaria ni las claves ajenas. Eso en ningún momento lo hace, ¿ok? ¿Estamos? ¿Por qué? Bueno, porque ustedes solo están haciendo copia de la tabla. Cuando digo copia de la tabla es que ustedes están haciendo lo que es el nombre de la tabla y que ustedes crean que es el copy table name y las columnas que ustedes tienen de la otra tabla, o sea, de la que están copiando. Solo están copiando las columnas y la tabla, o sea, la forma, más que todo la forma. ¿Ok? Y esa forma no tiene sus llaves foráneas ni nada de eso asociado. ¿Ok? Sin embargo, los tipos de datos de columnas se heredan de las tablas de las copias. ¿Ok? Lo que quiere decir es que puede heredar el tipo de datos de las columnas, el nombre de las columnas, pero no las llaves primarias ni foráneas. ¿Ok? Eso viene en la prueba. ¿Ok? Las copias no pueden heredar eso. Entonces crea la sintaxis de la tabla. Entonces está la de crear una tabla, el nombre de la tabla que van a copiar, y miren lo que hace, que lo pone como su consulta. Selecciona todos o todas las columnas de la tabla tal. ¿Okay? Por ejemplo, crear la tabla de una copia de la tabla de empleados, donde se selecciona todas las columnas de la tabla de empleados y yo estoy creando una copia de mi tabla de empleados. Igual para el departamento. ¿Ok? Eso ya lo saben hacer. Create table, nombre de la tabla que ustedes van a copiar y de dónde va. Y ahí está la subconsulta donde seleccionan todo. Ya sabemos cómo describir una tabla y cómo seleccionar, ¿va? Entonces aquí describo la tabla diciéndome qué efectos tienen, va a tener las mismas columnas, los mismos datos, ¿ok? Mientras se abre eso, porque ahí tengo la del... ya guardo. Entonces lo mismo, bueno, ustedes ya saben que Describe me muestra los tipos de columnas con su tipo de datos, la precisión, todas esas cosas. También está lo que es el select que me muestra todas las columnas de la tabla de empleado. Y así sucesivamente. ¿Okay? No nos vamos a atrasar mucho en explicar eso. El insert se utiliza para agregar una nueva fila a una tabla. ¿Ok? Entonces la sentencia necesita 3 valores. El nombre de la tabla. ¿Ok? Los nombres de las columnas en las que se van a rellenar la información y los valores correspondientes. ¿Ok? ¿Cómo pueden insertar los datos de la siguiente para crear un nuevo departamento en la tabla de departamentos? Bueno, ya sabemos. Insert into tabla tal, los nombres de las tablas y los valores. Aquí ponemos values y todo eso. Ahí las va a poner el ejercicio. ¿Ok? Entonces la siguiente sintaxis utiliza lo que es el insert para agregar un nuevo departamento, la tabla copia de departamento. Esta sentencia muestra explícitamente cada columna tal y como aparece en la tabla. Los valores para las columnas se muestran en el mismo orden. Y se tenga en cuenta que los valores de los números no están entre comillas simples.
Pero mire, siempre va a insertar dentro de la tabla tal, se pone entre paréntesis las columnas que se van a utilizar para insertar los valores y ponemos values para ingresar los valores. Eso, lo que sabemos normalmente, ¿va? Nada del otro mundo. Otra forma de insertar valores de una tabla es agregarlos implícitamente omitiendo los nombres de la columna. ¿Ok? Pero precaución, o sea, ustedes pueden eliminar las columnas, pero precaución, los valores de cada columna deben coincidir exactamente con el orden por defecto que aparece en la tabla. O sea, en el orden que van las columnas organizadas, si va ID, nombre, apellido, salario, fecha de nacimiento, fecha de tal cosa, tiene que ir en ese orden la información que ustedes van a introducir si lo van a hacer implícitamente. Y debe proporcionar un valor para cada columna. ¿Ok? Por ejemplo, ya está dentro de la copia de departamentos, que es la tabla, los valores tal. La posición esta es la del departamento, este es el nombre del departamento, el manager y la localización de ese dichoso apartamento. ¿Estamos? Pero eso es como les digo, esto no es sugerible, muchachos. Porque ustedes no tienen que, al menos que manejen bien sus tablas, ¿verdad? Cómo van formadas sus tablas con sus columnas respectivas. Es normal, es mejor que lo pongan a la manera larga, como dice. Y Y entonces dice, antes de insertar datos de una tabla debe comprobar varios detalles de la tabla. La sentencia de nombre de la tabla describe, perdón, devolverá una descripción a la estructura de la tabla y el gráfico en resumen de la tabla. ¿Ok? Entonces siempre va a escribir la tabla qué tipo de datos tiene cada columna, su longitud, su precisión, si tiene llave primaria, si puede ser nulo o no. Es importante saberlo. Permítanme. Entonces, como se muestra en el ejemplo, resumen la tabla, proporciona información sobre cada columna de tabla como permiso de valores duplicados, tipo de datos permitidos, cantidad de datos, permiso de valores nulos, etc. Observar también los tipos de datos y cuántos caracteres son permitidos o cuántos números son permitidos. Por ejemplo, los de bar chart, si aquí usted pone 20, está limitándolo a 20. Para los números, lo que especifica la precisión y la escala, se usa de la siguiente manera. Por ejemplo, la columna de salario permite números con precisión de 8. Cuando hablamos de precisión, estamos hablando de la cantidad de dígitos. Y en una escala de 2 que va diciendo que va de estos 8 dígitos, 2 los va a convertir en decimales. ¿Ok? Pues aquí tenemos nuestros 8 dígitos y agarra dos decimales de esos 8. Yo lo puedo contar: 99, 99, 99, 99. 4 por 99, 4 por estos son, por 2, perdón, son 8. Y esos dos de escala dan 99. ¿Ok? Los pueden contar individualmente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y dos decimales. Ya lo vimos en la clase pasada. La sentencia insert no necesita especificar todas las columnas. Se puede excluir columnas con valores nulos. Esa es la ventaja, que usted sí describe, que no sé si, por ejemplo, esta es la tabla de empleado, que se resta. Esta tabla de empleado me dice qué valores pueden ser nulos y cuáles no. Los que me dicen que no, estos no pueden ir vacíos. Usted está obligado a escribir datos dentro de esos datos, dentro de esas columnas. ¿Ok? Ya en el caso de los que dicen que sí, que yes, esos sí pueden ir vacíos. O sea, no hay problema de que hay un dato nulo. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces usted dice, bueno, eh, supongamos que usted está aplicando un puesto de trabajo en X y empresa y usted le dice lo siguiente: usted fue seleccionada para concursar, ¿ok? Pero tiene que pasar por un entrenamiento y unos exámenes. Si pasa bien, usted se queda con una plaza de trabajo, ¿ok?
Bueno, hay empresas que no les pagan el mes del training y todo eso, porque están en modo de evaluación. Sin embargo, hay otras que sí. Entonces supongamos que sí se les paga el mes ese. Entonces, bueno, es obligatorio asignarles un ID de empleado, un nombre y un apellido para identificar a las personas que están, a los aspirantes, ¿no? ¿Ok? Y su salario, pues, es opcional. ¿Ok? Puede ser que la empresa dé mensualidades y de que no durante el entrenamiento. Por eso es que pone sí. Y la fecha de contratación podría quedar nula, puesto que todavía esa persona no está contratada, sino que está aplicando a ser contratada. Por eso se pone nulo, la fecha de renuncia nunca se puede poner al dato porque nunca trabajó. No se le puede asignar un ID manager porque todavía no está trabajando para la empresa, tampoco para el departamento, ni la ubicación porque todavía no está contratada. Si la persona es contratada, ya se le asigna un valor, ¿ok? Se le asigna un valor correspondiente. Entonces digamos, bueno, se le asigna un ID de empleado, un nombre, un apellido. ¿Ok? Ya se le asignó a los aspirantes un ID de empleado. Bueno, de esos 5, 2 no pudieron entrar. Bueno, esos 2 no entran a la base de datos. ¿Ok? Entonces el ID de empleado que se le asignó y el nombre y apellido que estaban aquí, uno los puede borrar los datos y listo, listo. O para no borrar tanto los datos y para preservar el ID de empleado, para no estar creando tantos ID de empleados, podemos hacer lo siguiente. Solo se actualizan los datos. Por ejemplo, si viene alguien nuevo a aplicar, solo se le asigna ese ID empleado a esa persona. Solo se actualiza la base de datos diciéndole, bueno, ahora el ID empleado va a ser, se le va a asignar a tal persona el nombre, apellido y ya. Y ya, este es su ID de empleado. ¿Ok? Entonces todo depende de cómo lo vean. Si todas las columnas necesitan un valor, se les asigna un valor, ¿ok? Entonces eso vamos a diferenciando. Hay valores que son nulos, que no son tan obligados a llenarlos y hay otros que sí. Ok, si usted no pone un valor, si usted pone un valor ahí que es nulo, no se lo va a agarrar y nunca va a actualizarle o insertar un registro. En nuestro ejemplo dice la columna email se define como una columna no nula, ¿ok? El intento implícito de agregar valores a la tabla como se muestra genera un error. Entonces, mire, si se inserta dentro de la tabla empleados o la copia de empleados, el ID, el nombre, el apellido, el número telefónico, la fecha de contratación, el job ID, el salario. Los valores estos. Pero dice que hay una columna llamada correo y aquí no estamos agregando la columna correo. Entonces estamos diciendo que implícitamente va incluida ahí. Entonces, como nosotros estamos ingresando un registro donde no hay correo, me lo pone nulo el correo, email. ¿Ok? Entonces dice aquí, no puede insertar un valor nulo dentro de la tabla esa de copia de empleados donde es el correo email, porque no puede introducir valores nulos. Entonces nosotros tenemos que ingresar un correo, queramos o no, para que pueda aceptar el registro este. ¿Estamos? Una inserción implícita insertará automáticamente un valor nulo a las columnas que permiten valores nulos. Para agregar implícitamente un valor nulo a una columna que permite valores nulos, utilice clave null en la lista de values. ¿Ok? Si ustedes quieren introducir un valor nulo, ¿cómo lo hacemos, muchachos? Bueno, súper sencillito, ¿va? Bueno, aquí lo tengo. Solo se pone la palabra null en el registro. Cuando ustedes van a ingresar en values, o lo ponen null. La posición que ustedes quieren nula. Que saben que puede ir nula, ¿va? Y para especificar cadenas vacías, en vez de usar nulo, podemos, porque aquí él es para numérico, para lo que es cadena, solo se usa comillas simples. Sin espacio, ¿va? Porque el espacio es considerado un carácter, muchachos. Entonces, solo eso es como un resumen de lo que vamos viendo. También pueden insertar valores especiales como sysdate, que es la fecha del sistema,
Y si ustedes ponen fecha de sistema, les va a dar el 18/6 del 2021, la fecha actual, ¿va? Y user se puede traducir en la lista de values de una sentencia insert. Eso de user en Apex es el nombre de usuario que ustedes crearon para la creación de la aplicación Apex. No estoy seguro si user se puede utilizar para MySQL, pero si dado caso sí se permite, tomaría lo que es el nombre de root, donde ustedes tienen su conexión. El usuario se llama root en este caso. Tuve que formatear esto, volver a instalar esto. Pero si sale con su nombre, tienen que poner, les va a salir su nombre, ¿ok? No hay ningún problema. Solo es para que veamos, teniendo en cuenta cómo funciona. Entonces, si queremos ingresar lo que es el user como apellido y system date para la fecha de contratación, bueno, lo hacemos, ¿no? Entonces, siempre insertando dentro de la tabla de empleados esa de la copia, toda esta información de las columnas, ¿va? Empleado ID, nombre, apellido, correo, número telefónico, fecha de contratación, ID de empleado y salario. Los valores tales como 304, aquí pone text, ¿va? Es un nombre normal, y aquí pone la palabra user. Que si ustedes ven esta user acá, que a veces me olvida la lupa. Este user de acá barra el usuario que ustedes tienen en Apex. ¿Ok? O si en caso de MySQL lo agarra, les va a tirar el nombre de root o el nombre que le pusieron a su conexión. Ok, aquí les aparece Apex Public User. Ok, ya después dice T-User, el número de teléfono y ya miren donde dice la fecha de contratación. Pone la fecha de contratación del system date. Ok, en este caso lo puse que es 15 de junio de 2017. Pero si ustedes lo utilizan, les va a poner la fecha esta. 18/6 del 2021. Y entonces él no pasa. Aquí estoy con la lupa. Entonces viene lo del modelado, que ustedes pueden usar también otro tipo de modelos, y de medianoche o como quieren el modelo de mes, y todo eso ustedes lo pueden ir programando. ¿Ok? Ahora vemos lo de recapitulando lo que es tuchar. Recuerdan que el tuchar pasa una fecha, un dato de tipo fecha a tipo carácter. ¿Ok? Eso es lo que hace un tuchar. En este caso pasa la fecha de contratación tal a tipo char, que esté en tipo date. ¿Ok? Eso es súper sencillo, solo es un recordatorio. De ese modo, si deseamos insertar una fila con un formato que no sea el formato por defecto de una columna de fecha, debemos utilizar la función today. ¿Ok? ¿Qué hace today? Convierte un string a tipo dateBar. Solo que hace una cadena de caracteres, la pasa a date, que es una fecha. Por ejemplo, julio 8 del 2017, esto es tipo texto porque está en comillas simples, ¿va? Estamos. Entonces, si yo paso eso y los meses, aquí estoy diciendo el formato que tiene que ir: mes, día y año. Se me lo va a poner de esa manera. Entonces dice que quiero que me ponga este formato de julio 8 del 2017 en tipo fecha. ¿Ok? Y al hacer eso, aquí me la pone, ¿ves? 10 de julio del 2017. Este de aquí solo está agregando, dice select first name, last name, que al valor to char, o el higher date del día, mes y año, de las horas, va en minutos, que se hizo, va. Aquí dice 24 tal. Este se hizo a las 7 y 20, perdón. A las 7 y 20, a las 5 y 20. Y ahí puso la fecha. Ahora veamos. Esto de aquí se supone que se considera una subconsulta. A pesar de que no esté entre comillas. ¿Por qué no está entre comillas esta subconsulta? Bueno, porque los insert no ocupan que usted ponga una subconsulta en comillas. Cuando lo pone una en su consulta en comillas es porque lo hace diferencial de una consulta externa, de otro select, ¿ok? Ya si ustedes usan
subconsultas en otras cosas que no sean select, no es necesario poner la subconsulta entre paréntesis, ¿ok? Entonces aquí no hay un otro select, pero este de aquí me está diciendo que es una subconsulta para lo que es la fecha esta que están viendo. Ahí vamos a ir viendo eso. Permítanme que ando un poquito reseca la garganta. Entonces, uso de una subconsulta para copiar fila. Dice, cada sentencia inicial que hemos visto hasta el momento solo ha agregado una fila de una tabla. Sin embargo, supongamos que decíamos copiar más de 100 filas, ¿va? Entonces, nos llevaría mucho tiempo estar haciendo insert val, uno en uno, lo como estábamos haciendo. Nos llevaría mucho tiempo, pero el método, pero se puede utilizar una subconsulta dentro del insert para facilitarnos la cosa. Ok, esto es para cuando copiamos datos ya de una tabla a otra. Si usted tiene que ingresar datos nuevos, ya es otro asunto. Entonces, todos los resultados de la subconsulta se insertan en la tabla. Por lo tanto, podemos copiar 100 filas o 1000 de filas o lo que sea dentro de una subconsulta. Como era de esperar, no necesita la cláusula value para ingresar eso, ¿ok? Entonces, vamos a ir viendo un ejemplo. Entonces, miramos este y dice, en el ejemplo este muestra una tabla denominada Save Reps que se está rellenando con copias de algunos empleados de la fila de la columna de la tabla empleados. La cláusula where selecciona aquellos empleados que tengan identificadores como RP dentro de ese identificador, ¿va? Entonces inserta el sales rep de las columnas que nosotros queremos que muestre, selecciona el ID empleado, o sea, y recordemos que si usted va a insertar un dato de una tabla a otra, tienen que ser del mismo tipo de dato, ¿va? O sea, que tenga el mismo valor. O sea, si aquí ID es entero, empleado ID tiene que ser entero. Si nombre es varchar, el last name tiene que ser varchar. Si el salario es double, el salario tiene que ser double. Pero no puede ser double y float, ¿ok? Son cosas muy diferentes. Y las comisiones igual, ¿no? De la tabla empleado, donde el tipo de trabajo, o la ID de trabajo, perdón, empieza con un código dentro de la palabra, un código REP. Aquí estoy buscando que tenga dentro del Job ID algo que sea REP dentro de ese ID. Vamos a ver. El número de columnas de los tipos de datos de la lista de las columnas del cláusula insert deben coincidir, va, lo que estaba explicando hace poco. Se me trabó el mouse. Creo que me descargó la batería. Sí, ya se me descargó la batería. Bueno, voy a usar el mouse de la computadora, es que ahí no me sirve. Entonces, debe coincidir con el número de columnas de tipo de datos. ¿Ok? La subconsulta no está incluida entre paréntesis como se hacen las consultas de la cláusula web de una sentencia select. Mucho no me carga a veces esto. Ahora sí. Esta onda hace lo que quiere, pero bueno. Entonces, si deseamos copiar todos los datos de la fila, todas las columnas de la sintaxis es aún más sencillo, ¿ok? Porque este no lo mostró, va. No sé si ya lo mostró. Ya en el caso de que si ustedes quieren copiar todos los registros, pues es más sencillo. Solo se usa la consulta esta. Permítame que no me carga esto. Se inserta dentro de la tabla que ustedes van a usar, seleccione todas las columnas de la tabla empleado. Ahí le va a incluir todos los registros. Entonces, esto es una manera más sencilla. Pero si usted pone algo específico, tiene que poner ahí una referencia si el ID del departamento tiene que ser 20 o que el nombre empieza con una letra, XY, etc. Entonces, esa es la sección 12.1. ¿Ok? Solo me permiten que voy a buscar otra batería para este mouse.
Ya descargo. Ahí. Entonces, solo permítanme, voy a pasar un ratito la grabación. Porque aquí está el mouse de la táctil de la laptop, que ahí no me funciona. A veces. Okidoki. Continuamos, pues. Sí. Entonces vamos a la actualización de valores de columna y supresión de fila. Aquí estamos viendo lo que es update y lo que es delete. ¿Ok? Entonces, vamos a ver a construir y ejecutar sentencias update, crear y ejecutar sentencias delete, crear y ejecutar consultas que utilicen subconsultas para actualizar y suprimir datos. Ahora vamos a ver algo de que vean ustedes usar sus consultas para borrar y crear algo. ¿Ok? Permito. Ay, Dios mío. Entonces vamos a ver, vamos de un solo update, porque los objetivos ya los conocen ustedes, que el update sirve para actualizar, modificar datos dentro de una tabla y el delete busca borrar registros dentro de una tabla. Entonces la sentencia update se utiliza para modificar filas, ya lo sabemos. El update necesita 4 valores, ¿ok? El nombre de la tabla, el nombre de las columnas cuyos valores van a modificarse, el número de valor de cada columna que se está modificando y una condición que identifique las filas de la tabla que se van a modificar. El nuevo valor para las columnas que puede ser resultado de la subconsulta de la fila, ¿ok? Otra cosa se me había olvidado. Estas cosas que necesita valores, el update y el select, todas las ondas, vienen en el examen. Eso de selección múltiple. Entonces tengan presente eso. En el ejemplo se utiliza una sentencia update para cambiar el número de teléfono de un empleado en la tabla de empleados. Tenga en cuenta que la tabla copy employee se utiliza en esta transacción. ¿Ok? Esta es la tabla de copia que creó, ¿va? Y dice que este update asigna el número de teléfono 123456 donde el empleado es 303. Entonces, esto que hace es actualizarme el empleado 303 el número de teléfono. ¿Ok? Súper sencillito, ¿va? Es el que conocemos nosotros, el update normal. Podemos cambiar varias columnas y varias filas en una sentencia update. En este ejemplo, cambié el número de teléfono y el apellido de 2 empleados. Entonces, actualizamos esa misma tabla de empleados, que es la copia. Seleccionamos el número de teléfono y decimos el número de teléfono va a ser 654321 y el apellido va a ser John. ¿Dónde yo voy a hacer la actualización? Bueno, donde el empleado sea el ID mayor o igual a 303. Entonces me va a tirar todos los empleados mayor o igual a 303 y me les va a asignar esto. ¿Ok? Puede haber 304, 305, 306, 307, 8, así sucesivamente hasta el millón si es necesario. Pero todos esos empleados mayores a 300 o iguales a 303 se les asigna ese mismo número. ¿Ok? El número de teléfono y el apellido. Entonces, si usted va a modificar un registro único, solo tiene que especificar. Pero si ya quieren modificar un grupo de datos con la misma información, es mejor seleccionar los tipos de datos y los demás. Dice, tenga cuidado al actualizar los valores de la columna. Si la cláusula where se omite, todas las filas de la tabla se actualizarán. Puede que esto no sea lo deseado, ¿ok? Si usted no utiliza la sentencia where, ¿qué pasa? Bueno, entonces dice actualizar toda la tabla copia y se le asigna el número este y el apellido este. Entonces a todos me les asigna el apellido Jones y con el número de teléfono tal. ¿Ok? Eso es lo que hace el update. Es como el delete igual, si usted no pone las cláusulas where, le puede borrar todos los registros que tienen dentro de esas tablas. Entonces, actualización de una columna con valor de subconsulta. Podemos utilizar la subconsulta de una sola fila para proporcionar valor nuevo para una columna actualizada. ¿Ok? ¿Y qué hacemos? Ay Dios, ahí me escribe.
Entonces actualizamos la tabla, se asigna el salario, dice que este set salario, dice, este salario se le va a asignar al empleado 101, es lo que está diciendo, pero ¿qué se le va a asignar? Bueno, lo que está en la subconsulta, ¿ok? Y se le asigna el salario de la tabla empleados, donde el empleado es 100, o sea, el salario del empleado 100 se le asigna ese salario al empleado 101, entonces, tanto el salario 100 y el 101 tendrían el mismo salario. Vamos bien, va, súper sencillo, va. Sí. Está así, hombre, esto es súper sencillito, usted. La risa. No, tampoco así, pero vamos bien. No, es que no es de complicarse. Miren que solo tienen, es que aquí si lo confunde ustedes tal vez con las palabras en inglés, pero imagínense que aquí es actualizar la tabla tal, en este caso empleado, se le asigna el salario, pero ¿qué salario? Bueno, no sabemos, entonces por eso pone la subconsulta. Entonces leemos la subconsulta y decimos, bueno, el select aquí salary, porque hasta lo voy a poner en lupa para que lo vayamos entendiendo. Es que el update y el delete son bien sencillo. Entonces, a este salario, es como, véanlo como una variable esto, ¿va? Que va a guardar el dato, ¿ok? Va a guardar un dato. ¿Y qué es ese dato? Bueno, está su consulta, entonces vamos a interpretar la subconsulta. Seleccione el salario de la tabla de empleados, donde el empleado es 100. ¿Y cuál es? Entonces vamos al empleado 100, que se llama Steve King y tiene un salario de 24.000. Bueno, ese salario de 24.000 se lo asigna a la variable de salario y esa variable de salario se le asigna al empleado 101. Entonces, entonces te está diciendo que ese número de 24.000 se le va a asignar al empleado 101. ¿Ok? Pero les digo, que lo hubieran complicado si no saben una sentencia, solo copien esto y pónganla en el query, pero si es que tienen los registros. Entonces, dice lo siguiente: como es habitual, la subconsulta se ejecuta primero. Ya sabemos que toda subconsulta es lo primero que va a hacer. ¿Ok? El salario identificó que el empleado 100 tiene de 24.000 lempiras y a continuación este valor de salario se utiliza para actualizar al empleado a 101. ¿Ok? El salario del empleado del 100 es 24.000 y se le asigna el valor a 101, el salario de ese mismo. Y entonces aquí 24.000, pudo ser que sea 18.000, no sabemos. Pero no es complicado. Hay cosas más complicadas, muchachos. Pero ya con esto ya, es que esto ya están poniendo más organizado. Ahora podemos poner a actualizar dos columnas con dos subconsultas, ¿ok? Y hacemos lo mismo. Actualizamos la tabla de empleados, donde se le asigna el salario y el ID de trabajo, pero no sabemos cuáles son los datos de eso. Entonces aparece la subconsulta. Entonces vamos a empezar por el primer bloque, que es el salario. Entonces se le asigna el salario S igual al select test. Entonces vamos a interpretar el select test. Se selecciona el salario de la tabla de empleados, donde el empleado es 205. Entonces voy a ver el salario del 205. Me dice que es 12.000 lempiras. O bueno, entonces aquí me pone 12.000. Esos 12.000 se le asigna el salario y a ese salario se le asigna al empleado 2006, vea, 2006, 206. ¿Ok? Entonces ya se le asignó el salario, que son unos 12.000. Ahora, no solo esa consulta, también tengo el Job ID. El Job ID es igual a esta subconsulta. ¿Y qué dice la subconsulta? Selecciona el ID de la tabla de empleados, donde el empleado del ID es 205. ¿Ok? Entonces vamos a buscar el 205 y buscamos donde dice Employee ID, pero que tenga el Job ID este. Entonces me dice que es ACMR, ¿ok? Que es de migración, es de manager, ¿ok? Porque aquí estoy mostrando el Job ID. Esto es lo que estoy copiando yo, el Job ID. Y aquí es donde está agarrando eso. Lo agarra, lo asigna Job ID, que es del empleado 106, y ya lo aplica. ¿Ok? Este set me va a aplicar lo que esté en esto.
¿Ok? Te dice, se actualiza la tabla de empleados, se asigna el salario, el job ID al empleado tal. ¿Dónde? Al empleado 206. El salario y el job ID, véanlo como variables, ¿ok? Véanlo como una variable simple, olvídense de los de y el set y el where. Solo vean el salario. Entonces dice, salario es igual a, o se le asigna que, al salario se le asigna lo siguiente. El salario donde está la tabla de empleados del empleado, del ID del empleado 205. Ah, bueno, 12.000. Entonces eso es, el salario es igual a 12.000. Y el job ID le va a asignar este, el AC-MGR. Ah, bueno, ya he conseguido las variables. Yo actualizo ese mismo nombre de la variable dentro del empleado ID 206. Y me pone lo mismo. Que así es como cada bien, como usted quiera interpretarlo, hay varias maneras de interpretarlas como la Biblia. Pero así va dando la información. Vamos bien, no hay duda. Cheque. Supongo que sí va, al menos que me escriban ahí en el chat. Okidoki. Yo creo que nunca hay que tener miedo, muchachos, nunca hay que tener miedo. Vamos con el delete. El delete creo que es. Vamos a ver. Como puede esperar, su consulta puede recuperar información de una tabla que a continuación se utiliza para actualizar otra tabla. ¿Ok? En este ejemplo se ha creado la copia de la tabla de empleado y a continuación de los datos de la tabla de empleado original se han recuperado copias utilizadas para rellenar lo que es la tabla de copia empleado. Si ustedes ven, aquí estoy diciendo update copy empleado. Esta es mi tabla. Y aquí es el salary, estoy asignando salario de otra tabla, porque esta información es de otra tabla donde el empleado es 205. Pero como el 2002, ahí está actualizando la tabla. ¿Ok? Ya tiene los datos, pero ya está actualizando y los está pasando para otra tabla. Como él sabe, las subconsultas pueden ser independientes o correlacionales. Una consulta correlacionada actualiza una fila de una tabla según una selección de la misma tabla. En el siguiente ejemplo se ha creado una copia de la columna del nombre de departamento en la tabla de empleados. A continuación, los datos de la tabla de departamento original se recuperan copiando y utilizando rellenar la copia de las columnas de la tabla y copy employee, que es la copia de la tabla. Entonces, vamos a ver el código. Vamos a ver si lo podemos interpretar. Entonces aquí se está creando, aquí se está alterando la tabla. La de empleados, la que se copió. A esta se le agrega el departamento varchar donde no puede ser nulo. ¿Ok? Se está creando otra columna más. Entonces aquí ya creada, a nosotros nos falta solo actualizar. ¿Ok? Recordemos que esta copia de empleados no tiene una llave primaria ni una llave foránea. ¿Ok? En ningún momento. Entonces por eso no nos tiene ningún problema si nosotros creamos algo más. Al actualizarla, dice la copia de empleados se le asigna al departamento de los que estén en consulta acá. Así que el departamento tiene que seleccionar el departamento de donde el departamento ID de E sea igual al departamento ID de D. O sea que está igualando el departamento de la tabla 1 con el departamento de la tabla 2. Están buscando la conexión. Cuando ya la encuentra, ya establece los registros, los organiza y los agrega y ya lo actualiza con la información, que son los departamentos que estamos incluyendo. Ok, ya vemos la sentencia delete y se utiliza para eliminar filas de existencia de una tabla. La sentencia necesita dos valores, el nombre de la tabla y la condición que identifica las filas que va a suprimir. Entonces, ¿cómo borramos un dato? Bueno, usamos el delete from
copia de empleados o la... ¿Entienden? Bueno, vamos ahora a lo que es la copia de empleados, va que la tabla, y aquí se dice dónde va a especificar, dice dentro de la tabla de empleados, que bueno, ya me enredo. Dentro de la copia de la tabla de empleados, va a borrar todos los registros donde el departamento, de donde el ID del empleado sea igual a 303. Entonces, me va a borrar el registro de la persona de 303. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa si yo solo dejo el delete from tabla? Entonces, me sucede lo mismo que con el update. En vez de actualizarme en el update todos los registros, con el delete me los borra todos, si no especifico con la cláusula where. Entonces la subconsulta también se puede utilizar en la sentencia delete, ¿ok? No hay ningún problema. Por ejemplo, en este caso, que aquí dice que dentro de la tabla de empleados, donde el departamento ID sea igual a esta con su consulta, dice lo siguiente, que en departamento ID de la tabla de departamento tiene que estar el nombre del departamento de shipping, ¿va? Entonces cuando ya consigue el shipping, consigue el código y ese código lo administra el departamento. Y entonces ya ve la tabla con la otra que ese dato introdujo la computadora, aparece y me borra los registros. Si no aparece, no me hace nada. ¿Ok? Pero ahí ya me lo está asignando. Lo mismo que el update. Ahora, en la siguiente fila, elimina todos los empleados que trabajan para un gerente que administra menos de 2 empleados. ¿Ok? Entonces se borra aquí, dentro de la tabla de la copia de empleados, en donde el Manager ID tiene que tener lo siguiente. Se selecciona el Manager ID de la tabla de empleados donde se cuente que sean departamentos menores a él, a 2, y se agrupan. Entonces aquí me va a mostrar toda la información de los departamentos menores a 2, de los cuales el manager trabaja, ¿va? Hay un manager que trabaja en las secciones menores a 2. Ok, entonces ya cuando me selecciona eso ya me borra. Lo que, pues, aquí me dice que son 2 empleados, pero esto no son 2 empleados, aquí es un departamento. Ahí me está borrando. Dice que aquí el gerente administra menos de 2 empleados, pero no, ahí me está yendo departamento. Puede haber más gente en un departamento, pero no. Esto yo creo que es una consulta mala. Me hicieron la mala formular, me está diciendo los muchachos del temprano. Las restricciones de integridad garantizan que los datos se ajustan a un juego añadido de reglas. Las restricciones se comprueban automáticamente cada vez que se ejecuta una sentencia de ML y que pueda romper la regla. Si se rompe alguna regla, la tabla no se actualiza y devuelve un error. Entonces, ¿cuáles de estas sentencias devolvería un error? Dice, porque aquí se saltó 2 líneas. Es que dice, en la tabla de departamentos solo existe departamento 10 y 20, pero no existe la 15. Entonces aquí les pone el ejemplo. ¿Cuál de estas sentencias devolvería un error? Tomando en cuenta el ejercicio anterior. Actualizar dentro de la tabla de empleados, se le asigna el departamento ID 15, en donde el empleado el ID del empleado sea 100. El otro es que borra toda la tabla de departamentos donde el departamento ID de 10. Entonces, que borra todo registro que esté dentro de la tabla, dentro del departamento número 10. Y esta actualiza empleados y se le asigna el departamento 10, donde el departamento ID es 20. Entonces, a los que son del 10, de los que son del 20 se les asigna el 10. Entonces, ¿cuál de estas sentencias me tira error? Obvio que la primera, porque aquí ya me dice. El departamento ID 15 no existe y recuerden que no puede haber valores nulos. Si no existe un departamento ID, ¿cómo lo va a actualizar, muchachos? ¿Cómo lo va a actualizar? Y puede saber que no existe un empleado 100 también. Entonces todo va a depender también de cómo estén formuladas esas. Entonces,
Al modificar copias de tablas es posible que vea errores de restricción de valor no nulo, pero no verá ningún error de restricción de la clave primaria. Entonces el motivo es que la sentencia createTable se utilice para crear la copia de las tablas, de la copia filia de restricciones y de los valores no nulos, ¿va? Pero no copia de restricciones de clave primaria o ajena, o foránea, como ustedes quieran llevarlo. Por lo tanto, no existe ninguna restricción de la clase primaria ajena en ninguna de las tablas copiadas. La adicción a las restricciones se abordarán en la otra lección. Y veremos más de eso más adelante. Okidoki, ahora vamos a ver lo que es for update en una sentencia select. Cuando se emite una sentencia select en una tabla de base de datos que no se emite ningún bloqueo de la base de datos, en las filas de vuelta por lo que la consulta está emitiendo, dice. La mayoría de las veces es así como desea que se comporte la base de datos, para mantener el número de bloqueos emitidas en un mínimo. Sin embargo, a veces se desea asegurarse de que nadie más pueda actualizar o suprimir los registros que las consultas estén devolviendo mientras trabajan en esos registros. Entonces, cuando se utiliza la cláusula for update, en cuanto se ejecuta una consulta de base de datos, se emitirá automáticamente el bloqueo de nivel de fila exclusiva a todas las filas de vuelta por la sentencia select, que se mantendrá hasta que emita un comando de commit o rollback. ¿Qué quiere decir? Que cuando ustedes usen la sentencia for update, ustedes tienen un select en un bloque del cual tiene que realizar un cambio, una actualización o borrar algo. Es, por decirlo así, en pocas palabras, como un mini trigger, ¿va? Es un mini trigger, podríamos decirlo, el cual se va a efectuar ese select hasta que usted como usuario escribe el comando commit o rollback. Si usted efectúa el cambio y le gusta el cambio que se hizo, le da commit, se guarda el cambio en la tabla. Si usted ve que ese select no salió como esperaba, ¿ok? Usted hace un rollback y puede modificar la información, y ahí regresa la información previa. ¿Ok? El commit me guarda mi información como yo quiero que se guarde, ¿ok? Y el rollback es como deshacer lo que yo hice, ¿ok? Entonces veamos eso. Un ejemplo es este. Ah, no está la sentencia del rol. Ah, es que fíjese, salta. Entonces, ustedes ven, este select de acá me muestra las columnas que yo quiero que veamos de la tabla empleados, unidad. Mire que hace una unión natural con departamento usando el departamento ID, porque eso es lo que tienen en común, va. Entonces, en donde el ID sea clerk y la localización sea 15.000. Entonces, no se va a efectuar esta sentencia, ¿ok? Dentro de la tabla. Cuando ya la hace, la sentencia busca. Si usted le gustó realizar los cambios de la tabla, por ejemplo, le muestro una tabla así. Si usted le gustó, bueno, le voy a dar commit. Ok, eso es después de esto. Yo le doy commit y se guarda el cambio. Si no, si le doy rollback, me muestra la información anterior. Y así evitamos problemitas. Ahí termina la sección 12.2. No sé si tienen alguna duda o vamos bien. Igual vamos a ver eso del commit y el rollback, ¿ok? Ok, permítame que Merlin tiene problemas, dice. Sí, lleva tiempo. Miren, ve. Ya sé qué hagamos porque los de la mañana no tienen problema. Entonces, el sábado, si quieren en la tarde, les podemos practicar. Pero tendría que darle una hora. Creo que sería como en la tarde. ¿Cómo queda? ¿Como una tarde? No sería, no sé, ¿va? Como un repaso Sí. para ir practicando, para que todo esté en cheque. Porque no sé cómo, es que la verdad no sé como ustedes son nuevos, no sé qué es lo que vieron, si entendieron, si aprendieron bien con el ingeniero, Dazael, manejan bien las bases. Tendría que verificar eso. Y yo en clase no lo puedo verificar.
porque tengo que avanzar, voy un poquito contra el tiempo. Entonces el sábado sería bien verlos a ustedes, los del grupo de Asael, los demás de mi clase, si quieren entrar también entren, no hay problema. Y vemos cómo ustedes trabajan con la sentencia y que ustedes muestren en pantalla y mire que a mí no me sale esto, entonces vamos analizándolo y el código y todo eso. Si no puedo el sábado, sería el domingo, no hay ningún problema. Pero sería como eso después del almuerzo. ¿Estamos? Oye, sí, yo lo decía porque yo soy, bueno, no relativamente, soy nuevo completamente porque lo de las sentencias es primero, o sea, recién empezamos la clase lo que vengo viendo. O sea, lo anterior era diseño, no tenía que ver con consulta. Mm, sí, es que ahorita estamos viendo ya otras cosas que no son consulta. Ya es algo nuevo, que son ya actualizar datos, borrar datos. Consulta solo me muestran información, es lo que hace uno en una consulta, solo me muestra información. ¿Ok? Ah, entiendo. Y ahorita solo estamos actualizando registros dentro de unas tablas, es lo que está haciendo. No se preocupen, ahí vamos a ir el sábado. Pero les digo, no, tranquilo, aquí venimos a aprender. Si ustedes sienten que no están preparados, vamos a darnos tiempo nosotros para ir practicando para que ustedes en PL ya no tengan problemas. Créanlo que hasta yo voy a tener problemas porque está en inglés el, el temario. Y son cosas que le estoy pidiendo a mi jefe que le digan, hable con Oracle para que arregle eso. Visto tienen a gente, pero no quieren invertir ahí, les digo yo. Eso no es culpa del instructor, es culpa de ellos. Seguimos, pues. Ya vamos por el último tema, muchachos. Miren que hoy salimos temprano, más bien. Es que con aquellos me atrasé un poquito, porque como es un horario bien macaneado, estar levantando a las 8 de la mañana, ¿me entienden? Yo estoy desde las 7, pero eh, yo les dejo entrar a la hora que puedan, pues. Yo empiezo cuando hay al menos 2 o 3 personas y digo, esperemos unos 15 minutos o 10. Yo no me estreso. Aquí yo veo algo en internet y empiezo con todo. Que es bien difícil que venga un montón de gente y yo estoy dando clase y venga pirín, pirín y escucha el sonido de que alguien está solicitando entrada. Entonces, no, mejor espero que vengan casi la mayoría y los introduzco a todos. ¿Estamos? Entonces, vamos a ver ahorita el último tema para que vayan a descansar ustedes y vamos a ver los que son el valores default, que son valores predeterminados o ya establecidos, lo que es el merge. Merge en inglés es como una mezcla, unión, fusión, pues, bueno, creo que la palabra correcta sería fusión, e inserciones de varias tablas. Entonces, vamos a aprender cómo poner valores default. Los valores default son más que todo es que usted, por ejemplo, hay tablas que tienen valores nulos y a veces nosotros ocupamos que esos valores nulos tengan registro para efectuar operaciones X o Y. Entonces, el valor default o por defecto me le pone un valor X. Por ejemplo, si yo el salario lo pongo como que está nulo, a esos valores de salario que son nulos les pone un valor predeterminado. Entonces, todo valor de salario que sea nulo, le ponga el valor default. ¿Y cuál sería el valor default? Es que ustedes pongan, es decir, 15,000, 20,000. Si tiene 3 gatos, va a ser 3 gatos, así sucesivamente. También crear y ejecutar una sentencia merge. La sentencia merge es fusión, va una función vamos a ir viendo eso, entre una consulta y otra, o entre una tabla y otra, vamos a ir viendo eso. Y ejecutar sentencias de ML, va. De ML significa de manipulación, ¿ok? Son consultas de manipulación. También vamos a aprender a construir, ejecutar intersecciones, perdón, en varias tablas. Y vámonos de un solo a los temas. Yo estos objetivos no los leo porque ya vi los objetivos simplificados ahí. Entonces, un default es una columna de una tabla que puede tener un valor por defecto especificado para eso, ¿ok? Y en el caso que se inserte una fila nueva y no haya ningún valor asignado, para la columna se asignará el valor por defecto en lugar de un valor nulo, ¿ok? El uso de valores por defecto permite controlar
dónde y cuándo se debe aplicar un valor por defecto. Entonces vamos a ir viendo eso. Este es cortito, ya lo vamos a ir. El valor por defecto puede ser valor literal o una expresión o una función SQL como systemname o user. Pero el valor no puede ser del nombre de otra columna. El valor por defecto debe coincidir con el tipo de datos de la columna. Se puede especificar default para una columna al crear o modificar una tabla. ¿Ok? Escuchen, se puede especificar default al crear una columna o modificar una tabla. O sea que no importa, si usted la crea, ahí solo crea el default de cómo se va a hacer. O lo puede ir modificando. Entonces vamos a ver el primer ejemplo de cuando se crea una tabla. Entonces miren, solo enfóquense ya saben cómo crear una tabla, por eso no se enfoquen mucho en eso. Solo enfóquense en la columna que dice hire date, ¿ok? Entonces dice el hire date, que es de tipo dato, de fecha, pone la palabra default, ¿va? Que por defecto es algo. O sea, ¿qué defecto? ¿Qué valor le vamos a asignar por defecto? Aquí pone la fecha del sistema, que sería la fecha de hoy, ¿va? Si se llega a insertar un registro. ¿Estamos? Entonces, por default, las fechas de contrataciones que tienen valores nulos se les va a asignar la fecha del día que se crea el registro. ¿Ok? No solo puede trabajar con System Day, ustedes pueden poner default y poner una fecha establecida. La ponen ahí como el default y es igual a, y pone comida simple la fecha que ustedes quieran. Y no solo trabaja con fechas, puede trabajar con nombres también. Si no hay gente sin nombre y ni apellido, el default puede ser Luis Vallecillo y no hay ningún problema. Entonces, el default me ayuda a mí a cubrir esos espacios nulos y que no se mire todo esto feito de aquí, va. Todo eso nulo. Aquí me dice cuál es el valor default. Y aquí como estos valores a mí en lo personal no me perjudica que salga nulo, entonces no me dice nada. Pero si yo le he puesto aquí, por ejemplo, la fecha de contratación, que esté el System Day, me pone aquí. El default de esta fecha de contratación es System Day. Nick, pero ¿y si quiero llenar un campo default con algún dato, se puede? Sí. O sea, yo solo le pongo el insert en el campo y el default se quita, o tengo que hacer algo Es más. que mire, el default usted lo establece desde que lo modifica. Eso vamos ahorita. De hecho, vamos a MySQL, que ahí también está ustedes todos tienen ese link, muchachos. Vamos a buscarlo para que vayan viendo. Que el default creo que está como por... No, vamos a ver uno rapidito. Es que fíjate que esto para mí fue una joya, fíjense, encontrar esto. Porque a veces lo que está en Oracle no lo explica muy bien, a veces. Vamos a ver, pero aquí tiene modificar tabla, agregar, eliminar, tipos de datos, llave foránea. Vamos a ver, creo que sí miré las funciones de por sí las hemos visto. Solo que hay que leer. Estoy leyendo rápido. Funciones de dos tablas, varios usuarios. Insertar, actualizar. Con date, delete, check. Vamos al 5. Tal vez ahí está el default. Si no lo vemos aquí. Aquí están los de exist. Si no es exist, mírenme. Los de la vista que todavía no lo hemos visto. Procedimientos de entrada. Vamos a ver si lo encuentro. Pero sí vimos el default acá. Vamos. Triggers. No. Tengo que leer bien. Insert. Select. Update. Unsigned. Que esos son no asignados. Texto, fecha, hora. Permítame. Aquí está, ve, atributo default en una columna de una tabla. También está otro atributo que no les enseñan ahí, que es zero fill. Pero este es el concepto que estamos viendo, el del default. Si al insertar registros que no se especifican con un valor para un campo, se inserta un valor por defecto implícito según el tipo de dato del campo. Por ejemplo, como usted está preguntando, ¿vale? Inserto dentro de la tabla libros el título, el autor, la editorial, el precio y la cantidad, los valores tantos, ¿vale? Como no ingresamos valor de campo de código, ok,
En caso de esto, que no les le agrega el código, ya que el código es, ¿cómo se dice? Autoincrementador o ya está establecido como va incrementando, entonces no se pone, y eso es como el autoincrementador se considera como un valor por defecto, ¿va? Pero en SQL se puede insertar los valores nulos, un valor por defecto, ¿ok? Estamos. Si omitimos el valor correspondiente de un título, lo va a tirar nulo. Entonces, vamos a ir un poquito más abajo. Entonces dice SQL guarda la cadena vacía, ya que este valor por defecto, este campo de tipo cadena, eh, es definido como no nulo, ¿va? Que esa no este valor es nulo, pero estamos hablando de los valores que no se pueden ingresar como nulo. Pero vamos a ir viendo, vamos a ver si encontramos el cómo crear un valor nulo. Aquí solo permita. Aquí está, ¿ves? Insertar dentro de la tabla tal, el título, el autor, el precio, la cantidad, los valores estos. El título es el gato con bota, el autor es un default que nosotros ponemos, y este es otro default que nosotros ponemos y un 100, pero necesitamos ver dónde creamos los defaults. ¿Ok? Entonces, ¿dónde se crean los defaults, muchachos? Cuando usted crea la tabla. ¿Ok? O cuando modifican la tabla. Ustedes tienen que modificar la tabla alter table. ¿Ok? Por ejemplo, yo ya tengo creada una tabla y esto, bueno, tengo que modificar la tabla. Por ejemplo, departamento, tengo que alternar alter table. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, no, este es como obligatorio. Vamos a ir a la de mejor a la de empleado. Vamos a alter table. Por ejemplo, aquí en salario, donde dice default, dice nulo. Bueno, yo solo pongo 15,000, lo aplico. Entonces, todo valor nulo, y mire, ahí va alter table, porque solo permite usar usted eh, el default cuando usted crea la tabla o para modificarla. Solo eso, para eso sirve. Si usted quiere agregar un valor a un nulo, ¿qué utilizamos, muchachos? Es un update, ¿ok? Estamos. Si usted quiere agregar un dato nuevo a cierto registro donde era nulo, solo usa la sentencia update en la posición del registro que usted quiere introducir el dato. ¿Estamos? Sí, ¿Ok? Si usted no, si para los demás valores nulos que usted crea, si quiere usar el valor por defecto, solo es cuando usted crea la tabla o va a modificar la tabla. Pero para cuando son registros ya un específico que digamos, ni quiero modificar el nombre de tal persona o donde está el valor nulo del salario de la persona tal, solo esa persona, solo para esa persona o es para todas. Porque si es para todas es mejor que altere la tabla y que el valor por defecto le ponga como 15,000. ¿Ok? Pero si es una persona, mejor use la sentencia update. Con update solo pone el ID del usuario y donde esté el salario que le asigna 15,000. Y eso es todo. ¿Ok? Entonces, ya ahí yo estoy asignando 15,000, ¿ve? La fecha de contratación, yo puedo poner system date, sysdate. Bueno, le tengo que poner, creo que lo puse mal, sysdate, pero lo puede aplicar con el system date. Creo que le escribí mal. Ahí después vamos a ir viendo, pueden poner el system date. Eh, Pueden escribir aquí el ID manager un número. Este no, este ya más bien tendría que ponerlo como llave única. Llave única, pero ahí lo vamos a ir modificando, ¿ok? Pero igual ustedes, solo con alterar la tabla, ustedes pueden cambiar estos valores nulos. Donde dice default expression, solo le cambian el valor nulo y le ponen un dato. Por ejemplo, 102. No hay problema. Y ahí se actualiza. Y ahí está. Entonces, si usted olvida ese dato y lo registra, ya si olvidó registrar el ID manager de alguien, se lo va a poner 102 automáticamente. ¿Ok? Y eso es todo con el system date, ¿va? Con el default, perdón. Entonces,
Mire que no me agarra sysdate. Creo que tal vez por... Ya voy a ver. Vamos a ver por qué. Creo que aquí el default sysdate. Entonces, ahí está la fecha de contratación, pero no me está leyendo el sysdate. Lo voy a poner entre comillas simple, tal vez así me lo... Tal vez así. Ahora creo que voy a ver si me lo aplica ahí. No, vamos a ver. Bueno, no me deja, entonces me imagino que es cuando crea uno la tabla que pone lo del sistema, fecha del sistema. Entonces, pero vamos a ponerle que es del 21 del 1. Imagino que es por el sistema y que no se puede aplicar dentro de la... Ahí sí, porque esa sí es una fecha establecida, pero me imagino que es cuando uno crea la tabla que le permite el sistema. Ya aquí ya modificado, ¿no? Bueno, ahí lo vamos a dejar. Entonces, y ahí ya se me actualizó, ¿ves? Ya está la fecha y todo. Esto lo vamos a ir haciendo. Vamos bien ahí. No me está agarrando el sysdate, no sé por qué. Eh, ¿Alguna duda? Vamos, cheque. Bueno, todo tu ánima. Bien. Ok, vayan vamos a ver el sábado, a ver si en verdad vamos bien. Ahí les voy a preguntar yo. Hasta pueden hacer los ejercicios de la clase que les dejé. Entonces, eh, el default explícito con inserva. Se puede insertar valores por defecto explícitos en las asistencias insert y update. En el ejemplo insert con la tabla myEmployees muestra el uso explícito de default. ¿Ok? Recordemos que miren este default va. Higher date, default system date. Ahora miren este. Porque aquí yo estoy creando mi tabla. ¿Ok? Ya creada mi tabla, ya me dice que el sistema es ese. ¿Va? Ahora, para ingresar datos, miren lo que hace lo siguiente. Ingreso un dato en mi tabla de empleados donde la fecha de contratación, el nombre y el apellido, los valores de default. ¿Y cuál es el default de este, muchacho? El system date va, el de la fecha actual, que sería este. Solo puse la palabra default y más que suficiente. El nombre de Angelina, el de Bright. ¿Ok? ¿Qué pasaría si yo no pusiera el nombre, ni el apellido, ni la fecha de contratación? Bueno, si ya tendría mi default para lo que es el hire date, el first name y el last name, aquí fecha, el default de assistant date y el primer nombre sería Luis y el apellido Vallecillo, y no hubiera puesto esa información aquí en el insert into, me pone la fecha actual y mi nombre, Luis Vallecillo. ¿Ok? También el uso implícito, explícito que está fuera, incluyéndolo. ¿Va? Y el implícito es que bueno, explícito es que está fuera y implícito es lo que está dentro. De esta manera, sabemos que cuando insertamos una tabla de empleado, esto funciona, la manera implícita es como funciona el autoincrementador, que a pesar de que yo no incluya el valor de fecha de contratación, siempre me va a tirar la fecha del sistema. ¿Estamos? Eso es lo que hace el default. El update se puede utilizar valores por defecto explícitos en la sentencia insert y update. Por ejemplo, en update, en la tabla de empleado se le asigna la fecha de contratación, el default, donde el apellido sea Bright. Entonces, toda la gente que tenga apellido Bright se le va a asignar el valor default. ¿Cuál es el valor default de la fecha de contratación? La fecha del sistema. ¿Ok? Si se hace especificado el valor por defecto para la columna higher date, se asigna en la columna el valor por defecto. Sin embargo, si no se especifica ningún valor por defecto, al crear la columna se asigna un valor nulo. ¿Ok? Que si usted no asignó la tabla al crear lo que es el default, le va a poner siempre un valor nulo. ¿Va? Entonces esto se hace cuando ustedes crean la tabla o la están modificando. ¿Ok? Entonces vamos a ir viendo. El merge o fusión va a unir, fusión.
El uso de la sentencia merge logra dos tareas al mismo tiempo, ¿ok? Que la fusiona. Merge puede insertar y actualizar datos al mismo tiempo, ¿va? Simultáneamente, sin faltar un valor, se inserta uno nuevo. Si existe un valor, pero se debe cambiar, el merge lo actualizará, ¿ok? Ya vamos a ir viéndolo. Para realizar estos tipos de cambios, la tabla de base de datos debe tener privilegios insert, update en la tabla destino y privilegios select en la tabla de origen. Los alias se pueden utilizar con la sentencia merge. Ustedes aquí, lo que yo leí ni yo lo entendí, entonces ahí le digo. Pero para mí es más fácil entenderlo a partir de la sentencia, de la consulta, porque yo interpreto más rápido la consulta que lo que me están explicando ahí. Entonces se lee la fila de cada tabla de origen y se compara con la fila de la tabla de destino utilizando la condición y la coincidencia. Si existe una fila coincidente en la tabla de destino, la fila de origen se utiliza para actualizar uno o más columnas de la fila de destino coincidente. Si no existe una fila coincidente, los valores de la fila de origen se utilizan para insertar una nueva fila de la tabla de destino. Ok, entonces vamos a entrar de un solo ya a mejorar la consulta porque este es como el modelo. Que se saltó una consulta. Esta es. Entonces aquí viene lo que es la consulta fusión. En este ejemplo se utilizará la tabla empleado con alias E como origen de datos para insertar y actualizar filas en una copia de tabla denominada copy M con alias C. ¿Ok? Entonces dice merge into, dice, entonces fusiona dentro de la tabla, o sea, está diciendo que dentro de la tabla copy M o C, o sea, merge dice fusiona entre la tabla C usando la tabla empleados o E, donde el ID de empleados de la tabla C es igual al ID de empleados de la tabla D. Entonces está fusionando la tabla principal. ¿Cuál es nuestra tabla principal? O la tabla destino. La tabla copia, copia empleado o la tabla C, usando la tabla empleado o la tabla E. Donde este hombre está diciendo que fusione la tabla principal, la tabla C con la tabla E, donde en la tabla C el ID de empleado es el mismo al del empleado ID, que es el de la tabla E, ¿ok? Cuando ya hace esa función, ya viene lo siguiente, que es el match y el no match. Si el ID del empleado de la tabla 1 y de la tabla 2 coinciden, por eso dice when match then update, ¿qué dice? Si coinciden, entonces este que dice when match then update, entonces dice si llega a coincidir eso, el ID tal con el otro, entonces se actualiza. ¿Ok? ¿Qué va a actualizar? Bueno, en el set dice que va a actualizar el apellido de la tabla C con el valor que tiene la tabla E del apellido. O sea que mi tabla A, vamos a abrir un bloc de notas para que vamos entendiendo. Tenemos nuestra tabla C, ¿va? Tabla C. Y tenemos nuestra tabla E. Entonces lo primero que busca dice que si el ID de empleado es igual al ID de empleado de la tabla E. Permítame. Ahí, con la madre. ID del empleado. Esto. ¿Ok? Si esto es igual. Bueno, si es igual, ¿qué sucede? Bueno, dice lo siguiente. Vamos a copiar el código para que lo vamos a ver. Creo que cerré la página. Ay, Dios mío. Vamos a volver a entrar. Me cerró. Sí. Este WinMatch10 update. Vamos a escribirlo. WinMatch then update set, ok. Esto de aquí me está diciendo que si el ID empleado coincide
o es igual al ID empleado de la tabla B, vamos a ponerle tabla B aquí, TB y la TA. Si el ID de empleado de la tabla A coincide o es igual al ID de la tabla B, entonces se actualiza. ¿Por qué dice que actualiza? Por este update. ¿Ok? Por este update. ¿Estamos? Y como coinciden, por ejemplo, en este caso coinciden que es, por ejemplo, 101 es igual a 101, entonces se asigna lo siguiente. Dice que la tabla A punto ID B nombre se le asigna de la tabla B el nombre de la tabla B, ok. Entonces aquí lo voy a poner al se le asigna el valor que tiene, ok. Entonces lo que nosotros tenemos de nuestra tabla B, el nombre, ese nombre que tenemos que conseguimos se lo pasa al nombre de la tabla A. Ok, por eso puse aquí, a la tabla A se le asigna el valor que tiene de la tabla B. Ok, si eso llega a coincidir, va, si estos datos coinciden. Ok, y lo mismo pasa para el departamento. Aquí dice que el departamento ID, ese es mi alias que le puse ahí. Bueno, y puede ser aquí, va, ta.dpid. Lo mismo hace atb.dp-id. Y lo mismo pasa. Entonces, aquí copio esto. No está chepeando mucho, no está escribiendo mucho. Y al TA de punto dp-id se le asigna el valor que tiene el db del dp-id. ¿Ok? Entonces, toda la información que yo saque de mi tabla 2, la asigna a la tabla 1 de lo que yo estoy buscando con respecto a mi columna. Vamos claro de lo que estoy explicando. Esto es por si llegan a coincidir los datos. Si ya coinciden los datos, se actualiza. Se pone el nombre de la tabla B a la tabla A. ¿Ok? El nombre de la tabla A. Y lo mismo va si la ID de departamento de la tabla B se le asigna a la ID de departamento de la tabla A. El mismo valor. Solo los valores más. ¿Vamos bien? Entonces, cuando no actualizan, when not match, dice la otra, then, creo que es, si no me equivoco, insert, ¿ves? No match, then insert. Entonces dice que va a insertar un valor. ¿Ok? ¿Vamos bien, va? Sí, bueno, vamos bien, creo yo, supongo. Entonces dice, cuando esto no coincidan, dice, ¿ok? Dice, entonces este insert me dice lo siguiente. Cuando el ID del empleado de la tabla A, va, porque esta es mi tabla A, no coincide o no es igual al ID
de la tabla empleados de la tabla B, entonces se inserta valores. Por eso viene la referencia del insert acá. ¿Ok? Entonces por eso agrega values aquí. Y en el values ya voy registrando los valores que tengo que insertar. En este caso, ¿qué pasa, muchachos? ¿Por qué solo me pone las columnas? ¿Qué quiere decir? Que el ID del empleado, el apellido y el departamento de ID, o sea, ese tipo de tabla, ¿qué sucede? ¿Qué me está insertando acá? Vamos a ver, vamos a analizar un poquito. ¿Qué inserta acá, muchachos? Bueno, mire qué tabla me está mencionando aquí. Empleados, va. Empleados. Entonces me va a insertar la información del ID del empleado, el apellido del empleado y el departamento del empleado de la tabla empleado. Porque recordemos que nuestra tabla de origen es copy-mp o C, o la tabla C es mi tabla de origen. ¿Ok? Mejor dicho, mi tabla de destino, perdón. Y la de origen es esta. O mejor dicho, esta es mi tabla, la que yo quiero modificar. Y qué tabla estoy utilizando para modificar. Podríamos interpretarla así, ¿ok? Entonces por ahí se fusiona dentro de la tabla esta, usando esta tabla. Entonces esta es mi tabla modificable y qué tabla estoy utilizándola para modificar. Si no cuadra ninguno de estos ID, yo puedo insertar un valor, ¿va? El valor que no coincida los inserta. Entonces, ya cuando pongo lo que es tabla de punto nombre, tabla de punto ID empleado, o no sé cómo lo tengo, BDP, mire, por aquí les digo que hay que aprenderse las columnas que uno crea. Entonces, a los registros que no estén, a los registros que no estén o que no coincidan, agrega esos registros faltantes de la tabla B. ¿Ok? Entonces, en esta solo me actualiza los datos de los registros si coinciden. Si coinciden en el ID del empleado y todo es asunto, me actualiza mi información. Si no están esos registros dentro de esa tabla, de la que es la A, la tabla A, entonces yo para poder mantenerla actualizada la tabla C o la tabla A, por decirlo aquí, vamos a poner tabla A aquí y tabla B aquí. Si la tabla A no hay coincidencia, ¿ok? Por ejemplo, si yo digo que no hay coincidencia, que es el otro ejemplo, voy a copiar aquí, con Z, copiar. Cuando no hay coincidencia, ¿qué hace? Ok. ¿Qué hace? Bueno, hace lo siguiente. Entonces, cuando no hay coincidencia, inserta los valores. ¿Okay? Supongamos que no hay un registro 150. Entonces, el registro 150 me va a agregar, en la tabla C, supongamos, aquí voy a poner, supongamos que no existe el registro 150. Entonces, en la tabla C, en la tabla A, Entonces, el registro que está el registro 150 que está en la tabla B, se copia y se agrega
Creo que me comí una uva. Agrega. No, así está bien. Agrega, no sé. Y se agrega a la tabla A. ¿Ok? Entonces, ese registro que no existe, pero que está en la tabla B, se pasa a la tabla A. Se copia y se pega en la tabla A. Entonces, así yo mantengo esta tabla A más actualizada. ¿Ok? Estamos. Vamos entendiendo lo del merge function, o merge, o fusión, como ustedes quieran interpretarlo. Cuando coincide, se actualiza. Cuando no coincide, lo inserta o lo agrega. ¿Estamos? Ya vamos a terminar, muchachos. Creo que vamos bien, creo yo. Ahí no les voy a preguntar ahí individualmente. Tengan miedo. Entonces eso es lo que hace, ¿va? Esto es la explicación que estaba haciendo yo, pero no nos vamos a explicar en eso. Tendríamos que tener unas tablas para crear. Entonces imagínense unas tablas y no nos vamos a imaginar unas tablas, que yo quiero ir ya más a lo de inserciones de varias tablas, que es lo de la opción de all y first. ¿Ok? Solo quiero ver porque ya se nos está acabando los minutos ya. Entonces dice en las inserciones de varias tablas, dice puede que estas filas se tengan, dice que si hay varios registros que insertar, se puede insertar en varios, creo que dice que hay que insertar en más de una tabla que almacenen datos, por lo que si simplemente seleccionarla una vez a continuación. Vamos a leer un poquito atrás porque ando bien chivolado. Vamos a leer esto mejor. Imagine que, por ejemplo, cuántas filas de datos debe crear su proveedor de telefonía diariamente para todas sus llamadas o mensajes de texto y realizarlas en todos los dispositivos a los que tiene acceso a. A continuación, agrega una navegación por internet, las descargas de tonos, fondos de escritorio, juegos y otras aplicaciones móviles. Multiplique ese número por el número total de clientes. Imagine cuántos registros hay, ¿va? Y eso puede darle una idea de la cantidad de datos de la compañía de telecomunicaciones que tiene que gestionar. Entonces usted puede que estas filas se tengan que insertar en más de una tabla de almacén de datos, por lo que así simplemente tenemos que seleccionarlas una vez y a continuación replicarlas o multiplicarlas de manera para que mejore el rendimiento. Dice. La inserción en varias pueden ser incondicionales o condicionales. En una inserción incondicional en varias tablas, Oracle insertará todas las filas devueltas por la subconsulta de todas las cláusulas de inserción de tablas encontradas en la sentencia, dice. Y en una inserción condicional en varias tablas puede especificar con un first. También existen las especificaciones con la cláusula else. Para fila determinada, si la cláusula when no se evalúa como true, la base de datos se ejecutará de la lista de las cláusulas asociadas con esas cláusulas. Si no especifica el else, la base de datos no realizará ninguna acción de dicha fila. ¿Okay? Entonces vamos a ir viendo eso. Entonces viene lo que es la inserción de varias tablas, que esto es lo que me conviene. Entonces dice la sentencia la siguiente: se inserta todo dentro de la cláusula que sería la tabla, la primera es la tabla, los valores dentro de los parámetros o las columnas y la subconsulta. Por ejemplo, si quiero insertar todos los empleados, quiero insertar toda la información dentro, porque into es decir dentro, la tabla empleados con los valores hire date, first name y last name, y también quiero insertar dentro de la copia de esa misma tabla los mismos valores, ¿va? Estoy insertando valores tanto para la tabla principal como la copia. Entonces seleccione la fecha. Mire que aquí My Employees es una tabla y Copy My Employees es otra tabla. Entonces ahí viene mi subconsulta. Seleccione la fecha de contratación, el primer nombre y el apellido de la tabla empleados. Me consigue la información de mis, ¿cómo se dice? De mis empleados, de una tabla de empleados que yo tengo. Esa información la inserta dentro de la tabla My Employees y la Copy Employees. Ok, entonces ahí me está insertando la inserción de varias tablas o la información de varias tablas dentro de eso.
Pero siempre recuerden que pero el All First no lo vimos, va. Sí. O me lo salté. Vamos a ver si me lo salté. No, porque este es del merch. Vimos el All First, no va. No está el All First. Fijo, está en el otro tema. No me preocupen. Entonces, si no lo buscamos. Ah, no, ahí está más abajo que este. Todavía continúa. Entonces, como les iba diciendo, ahí está insertando todos los valores de la tabla empleados dentro de una tabla que se llama mis empleados y una copia de mis empleados. ¿Ok? Que ve cómo miro esto, como conclusiones, dice ahí. Entonces, una inserción de condiciones de varias tablas hace lo siguiente, inserta todo. Mire qué montón de relajo, aquí vamos a ir viéndolo. Insertar todo donde la llamada de formato esté en esto, ¿va? En lo que es stall, text y pic, llamadas, texto y fotos, donde está en todas las llamadas, los valores y todo. Y vamos a ir viendo esto el lunes, mejor dicho, o mañana. Sí, creo que mañana el repaso lo vamos a ir viendo porque ya no me quedan 12 minutos y esto necesito tiempo para explicarlo. ¿Ok? Eh, entonces esto lo voy a dejar para mañana, si no para el lunes. Voy a ver si puedo darles clases mañana, el sábado, de repaso, si no el domingo. Si, pues, si están disponibles ahí, les voy a preguntar yo a ustedes, ¿ok? Y buscaría lo que es el are first y else, porque aquí es lo que lo está usando. Ni aquí usa el first, tengo que averiguar eso. Entonces esto necesito tiempo para explicarles, porque tengo que explicarles que aquí empieza a decir cuando el llamado, el formato, que las llamadas de formato tienen que estar en llamadas, texto y fotos, donde están dentro de todas las llamadas, los valores esto, entonces le agregas estos valores de otra tabla, ¿va? Cuando el llamado al formato está en solo llamadas y texto, hace esto, va, solo lo inserta dentro de los police record llamadas, los valores estos, y si la duración de las llamadas son menores a 50 y el tipo de llamada es llamada, stalk, porque este es stalk, inserta como llamada corta en los valores tales y la duración si es superior a eso o igual y stop está diciendo llamadas largas y se le agregan los valores de caller ID, caller timestamp y duración, seleccione el caller ID y todos los datos que se ocupan para mostrar, ¿va? Miren que este es mi su consulta, entonces trae la información, selecciona toda esta información de una tabla llamada call, porque estos 4 when vienen de la información de esta tabla de call, donde el call de timestamp, que es una marca que le pone para lo del tiempo, la trunquea, ¿va? Y trunquea el sistema este. Entonces tendríamos que ver esto. Vamos a ir analizando esto la otra semana, si no el sábado. Vamos a ir viendo, ¿ok? Porque es que no sé si está disponible. Pues les terminaría avisando, ¿ok? Pero esto lo voy a explicar en la próxima clase. Entonces, si no hay duda, dejamos la clase hasta hoy. ¿Qué más? Les recuerdo, hagan el ejercicio. La otra semana continuamos con el capítulo 13. Espero terminar todas las secciones. Recuerden que esta de la sección 11 son puntos extras. Si usted lo quiere hacer, bueno, y si no, no. Yo recomiendo que los haga. ¿Ok? Para subir un poquito de puntaje. ¿Ok? Lick, pero puntos extra, digamos que en el examen al final yo saco 60. No, ¿con cuánto se pasa? Con 60, Con ¿verdad? 70. No, o sea, 70. el que termina el diploma, el que termina la plataforma y ya tiene su certificado, eh, ya por mí yo hago las evaluaciones de la siguiente manera. Por ejemplo, yo
yo comparo lo siguiente. Por ejemplo, la plataforma la evalúa de esta manera. Eh, Voy a poner un poquito de enter acá para que vayan viendo. Los dos exámenes finales, examen de mitad de curso y el examen de final de curso, siempre es así, yo siempre los evalúo. Estos valen cada uno 20%. ¿Ok? Esto me vale cada uno 20%. ¿Qué quiere decir? 20 puntos, ¿va? Esto vale no 20%, pongamos 20 puntos para que no lo vayan entendiendo. 20 puntos. ¿Ok? Si usted saca, por decirlo así, 85% en un examen y el otro 65 o 75%, que por lo que se pasa con 60, eso va. Entonces yo multiplico 0.85 por 20, entonces con la calculadora, ¿va? Y así les estoy dando su nota. Y digo, bueno, 20 por 0.85, usted sacó 17 en el primer examen y en el segundo podría ser así, 20 por 0.75 y sacó 15. ¿Ok? Las pruebas, todas las pruebas, o la sumatoria de todas las pruebas tiene un total de 60 puntos. ¿Ok? Y, perdón, puntos. Y, me comí una N. ¿Y cómo los evalúo? Bueno, entonces hago lo siguiente. Bueno, en la sección 1 hay una prueba. Así va. En la sección 2 hay otra prueba. Voy chequeando cuántas pruebas hay. 3, 4. Liggy, ¿qué pasa si uno pierde los 3 intentos en el examen final? Mire que ahí usted básicamente reprobó el curso. Ahí no me sirven los 10 puntos, entonces, los No, extra. o sea, yo le puedo dar 10 puntos, pero no le van a dar el certificado. No me salvan, entonces. No, entonces para yo poder arreglar eso es que yo les tengo que crear otro usuario y ustedes vuelvan a hacer los exámenes. Y voy a tener que eliminar el usuario que ustedes tenían anterior. No hay que fallar, entonces. Sí, no, por eso les digo, hagan screenshot de todo lo que puedan. Hagan screenshot porque son las mismas preguntas de las pruebas. 6, 7, 8, 9. Por ejemplo, estos son 10 quiz. 11, 12, creo que van como, creo que son 18 pruebas, creo yo, si no me equivoco. Sí, sí, son 18 pruebas. Por ejemplo, estos 60 puntos que están redondeando, yo los divido entre las 18 pruebas. Lo que son 18 pruebas. Entonces, yo hago lo siguiente. Cada prueba, bueno, todas las pruebas en su total vale 60. Entonces, eso lo divido entre 18. Entonces, cada prueba a usted le cuesta 3 puntos. ¿Ok? Entonces, a ese 3.3 puntos, cada prueba, lo multiplico por el porcentaje que sacó. ¿Ok? Entonces digo, bueno, si sacó un 75, entonces 3.3 por punto 75, usted en la prueba sacó 2 puntos. Esto yo no lo puedo redondear. Si usted hubiera sacado 80, 3.3 por por punto 80, ahí que está en 2.64, yo sí lo redondeo a 3. ¿Estamos? Pero uno aprobando todas las pruebas y los exámenes de la Usted plataforma, ya entonces pasó. hay probabilidad de quedarse. No, usted ya pasó. Porque para mí, si usted, mire, si usted pasa los dos exámenes, ¿cuánto es la nota promedio que puede sacar en un examen? Miren, ve. Entonces van a ver. Calculadora va.
En 2 exámenes, la nota baja que usted puede sacar un examen es 60%. Entonces, 20 por punto 60. Usted tiene 12. 12 por 2, 24 de 40, que es menos de la mitad, ¿va? Un poquito más de la mitad. Ah, bueno. ¿Y cuál es la mitad del 3.3? Que creo que son 18 pruebas. ¿Con cuánto se pasa una prueba ahí? Con 70%, ¿va? Saca 2 puntos. Entonces, 18 por 2, 36, más 24, 60. ¿Ok? Esa es la nota más baja, pero es mentira, ahí les digo, es mentira que se queda con esa nota. Yo siempre evalúo, por eso les digo, hagan los puntos extra. Igual siempre sacan puntitos de más. ¿Ok? Pero en lo personal a mí, si usted sacó 60, por decirlo así, con la nota más baja de todas las pruebas, pero usted obtuvo su certificado, para mí yo le estoy dando esos 10 puntos, porque son los 70. Yo lo redondeo a 70 básicamente. Les agrego 10. Porque usted culminó con la plataforma, que a la larga la plataforma es la que le da su certificado. Pero para mí es raro que alguien me saque un 60, ahí les digo. A mí todo me saca más de los 3 puntos en adelante. Y siempre doy puntos extra porque a mí me gusta, hay gente que es como, no me gusta quedarme con 85. Bueno, están los 10 puntos extras. Si usted hace los 10 puntos extras, tiene 95. Y si hizo los 20, tiene 100. Porque no le puedo dar más de, no le puedo dar más de 100. ¿Estamos? Pero si usted termina la plataforma, porque yo quedé con ustedes que si usted termina la plataforma, ustedes me pasaron el curso. Y esa es la única condición. Solo que yo saco nota para reporte. ¿Ok? Mi nota es para dar reporte. Si usted sacó todo eso, porque yo tengo que dar un informe a mi jefe de cuánto ustedes, cómo los evalué yo a ustedes. Y así es como yo los evalúo. ¿Ok? Perfecto, ingeniero. Entonces, si ustedes terminan la plataforma, ustedes pasaron el curso. Así es en sí, no es estrés. Yo ahí hago cálculos y yo conforme a lo que ustedes hacen, yo les agrego los otros 10 y sacan los 60, pero si usted terminó, digo, no, ahí les voy a regalar los puntitos y se los pongo. Ahí disfrazados se los pongo, no se preocupen. Estamos, bueno, entonces les dejo, ya es la 1, ya terminó la clase. Que tengan un feliz fin de semana. Si no nos llegamos a ver, si no, ahí les aviso, ¿ok? Por lo de los repasos.